No dejaba de repetirme que era el viento. Eso fue lo que dije en la investigación, lo que escribí en el informe del incidente, lo que le conté al Conway Daily Sun cuando me entrevistaron 3 semanas después, con los dedos congelados todavía envueltos en gasas. Pero cuando cierro los ojos por la noche, cuando se enciende el radiador y hace vibrar la rejilla de ventilación de mi apartamento, vuelvo a estar en aquel vivac, con las paredes de nylon haciéndose trizas a mi alrededor y algo enorme justo más allá del haz de luz de mi linterna frontal moribunda. La líder del grupo de apoyo, una antigua coordinadora de búsqueda y rescate llamada Patricia, que dirige estas sesiones en el centro cívico de North Conway todos los jueves, dice que tengo que asumir mi experiencia, que la negación es un mecanismo de supervivencia que se convierte en una prisión. Así que aquí está, sin filtros. 14 de diciembre de 2023. En algún lugar de la ladera este del Mount Washington, en unas condiciones que deberían haberme matado. Algo que no debería existir destrozó mi refugio de emergencia y me dejó expuesto a una ventisca con visibilidad nula y temperaturas que caían por debajo de los 26 grados bajo cero. Sobreviví haciendo algo que no te enseñan en ningún manual, algo que mi abuelo me enseñó una vez de niño y que nunca pensé que llegaría a usar. Me enterré en la nieve y esperé a que saliera el sol. Lo que no conté, lo que omití en todas las declaraciones oficiales, es que lo vi, no con claridad, no lo suficiente como para tener pruebas, pero lo bastante como para haber dejado de acampar solo en invierno, lo bastante como para solicitar un traslado a mantenimiento de senderos y rechazar un ascenso que me habría mantenido en la patrulla de zonas remotas. En la versión que se publicó, los daños del refugio se atribuyeron a vientos extremos. El supervisor del distrito lo aprobó. Mi solicitud de material para un nuevo vivac se tramitó sin problemas. Pero Patricia me preguntó la semana pasada qué pasó realmente y le dije que no estaba preparado. Dijo que debería escribirlo, que la documentación ayuda a procesar el trauma. No lo estoy escribiendo, lo estoy diciendo aquí, a vosotros. 7 personas en sillas plegables que probablemente pensáis que estoy loco, porque si no lo digo en voz alta voy a seguir fingiendo que fue el viento, y ese fingimiento me está consumiendo por dentro. Algo rodeó mi posición durante 40 minutos antes de atacar. Algo que caminaba erguido, medía casi 3 metros de alto y olía a carne podrida, a perro mojado y a algo más que no puedo describir. Y cuando terminó de destruir mi refugio, cuando yo estaba acurrucado en un agujero en la nieve con mi temperatura corporal cayendo en picado y mi visión reduciéndose, lo oí vocalizar. No fue un grito, no fue un aullido, fue algo entre un gruñido y una tos que provenía de una caja torácica del tamaño de un barril de cerveza. Ese sonido es lo que oigo cuando se enciende el radiador. Dejadme volver al principio, a donde empezó todo en realidad, porque el ataque no fue la primera señal, e ignoré todas las advertencias que vinieron antes. Acepté la misión el 11 de diciembre. El jefe de guardabosques del distrito me llamó a las 0600 y me dijo que necesitaban a alguien para comprobar el estado de los refugios de Tuckerman Ravine antes de un gran sistema de tormentas invernales que se preveía que azotara las White Mountains a partir del día 13. Llevaba 6 años en el servicio forestal en ese momento, 4 de ellos asignado a patrullas de invierno en la Presidential Range. Conocía el terreno, conocía los protocolos, sabía cómo interpretar los patrones meteorológicos y cuándo abortar una misión. El pronóstico era agresivo, pero manejable para un operario experimentado en solitario con el equipo adecuado y un programa de comunicación detallado. Mi trabajo consistía en evaluar la acumulación de nieve alrededor de los refugios de alta cota,
documentar cualquier daño estructural de las tormentas de principio de temporada y verificar que los depósitos de suministros de emergencia estuvieran intactos. Protocolo estándar previo a una ventisca. Registré mi plan de ruta con el control a las 7:30. Desde el inicio del sendero de Pinkham Notch hasta los refugios de Hermit Lake, por el Tuckerman Ravine Trail, aproximadamente 6,5 kilómetros con 760 metros de desnivel. Establecer el buyback en la zona de Harvard Cabin. Completar las evaluaciones de los refugios el día 12. Descender el día 13 antes de que llegara el frente de la tormenta. Programa de comunicación cada 6 horas por el canal 16 de VHF. Baliza de emergencia activada. Mensajero por satélite cargado y probado. Conduje mi camioneta personal, una Tacoma de 2018, hasta el centro de visitantes de Pinkham Notch y aparqué en el estacionamiento para pernoctar a las 8:15. El cielo estaba cubierto pero estable. La temperatura era de 7 grados bajo cero. El viento en calma. Me eché la mochila al hombro, 32 kilos con el equipo de bivac de invierno, y empecé a subir por el sendero a las 8:43. La primera anomalía se produjo antes de haber recorrido 1,5 kilómetros. Vi unas huellas que cruzaban el sendero y que no se correspondían con nada que yo conociera. Demasiado grandes para un ciervo, un patrón equivocado para un alce, y desde luego no de oso, porque los osos no se desplazan en invierno por nieve tan profunda y definitivamente no caminan erguidos con una marcha bípeda que dejaba depresiones separadas 1,5 metros. Me detuve y les hice fotos con el móvil. Las huellas medían unos 45 centímetros de largo, quizás 18 de ancho en la parte delantera, con 5 impresiones de dedos bien diferenciadas y lo que parecía un arco pronunciado. Bajaban desde la cresta hacia el este, cruzaban el sendero perpendicularmente y continuaban hacia el noroeste, en dirección a la cuenca del Cutler River. Hice 6 fotos desde distintos ángulos. Tomé nota en mi cuaderno de campo con las coordenadas GPS y seguí avanzando. En mi mente ya lo estaba descartando como un rastro de liebre americana que se había derretido parcialmente y vuelto a congelar con una forma extraña. O tal vez una broma, aunque me parecía exagerado que alguien viniera hasta aquí en diciembre para falsificar huellas de pie grande. Me dije a mí mismo que no era nada. Esa fue la primera vez que me dije que no era nada. A las 10:00 horas había subido hasta el límite arbóreo y el viento empezaba a arreciar, con ráfagas de quizás 20 nudos del noroeste. El Tuckerman Ravine Trail está expuesto por encima de los 900 metros y podía ver cómo el techo de nubes bajaba rápidamente. Avancé a través del matorral alpino y llegué a Hermit Lake a las 11:45. Los refugios estaban casi sepultados por la nieve acumulada. Pasé 2 horas cavando para abrir accesos y comprobando la integridad estructural, documentándolo todo con fotos y notas. Todo en orden. Depósitos de suministros intactos. Ningún daño evidente. Me comuniqué por radio con el control a las 12:00 e informé de estado verde, posición confirmada, procediendo al lugar de vivac cerca de Harvard Cabin. El control acusó recibo y me recordó que me comunicara a las 18:00. El frente de la tormenta se estaba acelerando. Se esperaba que llegara a primera hora de la mañana del día 13 en lugar de a mediodía. Me quedaban quizás 18 horas de tiempo estable. Encontré un lugar protegido a sotavento de un afloramiento rocoso a unos 180 metros al sureste de Harvard Cabin. Rasqué hasta llegar a tierra firme y monté mi tienda de bivac para 4 estaciones. Es un refugio individual tipo ataúd, de nylon de calidad militar con una estructura de aluminio, clasificado para 40 grados bajo cero con un sistema de descanso adecuado. La aseguré con anclajes para nieve. Construí un muro cortavientos con bloques de nieve compactada
y organicé mi equipo dentro a las 19:00. Saco de dormir, esterilla hinchable, hornillo, combustible, raciones de emergencia, filtro de agua, botiquín, pilas de repuesto, linterna frontal de reserva, reloj GPS, móvil en una funda impermeable, spray para osos, aunque no esperaba necesitarlo en diciembre, y mi radio de servicio. Todo según la lista de comprobación, todo por duplicado. Calenté agua para una comida deshidratada y comí dentro del vivac, mientras el viento empezaba a gemir entre las rocas por encima de mí. A las 18:00 me comuniqué por radio con el control. Estado verde. El tiempo empeoraba, pero era manejable. Planeaba descender a las 7:00 del día 13, mucho antes del pico de intensidad previsto para la tormenta. El control copió y confirmó la siguiente comunicación a medianoche. Me metí en el saco de dormir y escuché el viento. Fue entonces cuando oí los golpes. 3, espaciados unos 10 segundos. Sonaban como si alguien estuviera golpeando el tronco de un árbol con una rama pesada, profundos, resonantes y deliberados. Abrí la cremallera del vivac y miré fuera. La visibilidad era de unos 45 metros a la luz del atardecer. No se movía nada. Los golpes venían de algún lugar ladera arriba, hacia el norte, quizás a unos 400 metros. Me dije que eran ramas que se rompían bajo el peso de la nieve. La contracción térmica haciendo crujir los árboles, algo meteorológico. Cerré la tienda e intenté dormir. Los golpes se repitieron a las 22:00. El mismo patrón, 3 impactos, 10 segundos de separación. Miré el reloj y tomé nota. No lo comuniqué por radio porque ¿qué iba a decir? ¿Que oía ruidos raros? Eso es la mitad de la experiencia en la montaña. El viento hace cosas extrañas en las montañas. El hielo se mueve, los árboles crujen. Lo sé. He pasado cientos de noches en condiciones invernales, pero algo en el espaciado me pareció incorrecto, intencionado, y me quedé tumbado en mi saco de dormir con la linterna frontal apagada y la mano en el bote de spray para osos, repitiéndome que no era nada, no era nada, no era nada. Comunicación de medianoche. Me comuniqué por radio con el control. Estado verde. Ruido de viento leve pero refugio seguro. El control acusó recibo. Pregunté si había otras unidades en la zona. El control confirmó que no, que yo era el único personal del servicio forestal por encima de los 900 metros en el distrito. La estación de guardabosques había cerrado por temporada. Los refugios del AMC estaban cerrados. Estaba solo ahí arriba. Di las gracias al control y terminé la comunicación. Intenté dormir, pero los golpes empezaron de nuevo a la 1:15, y esta vez estaban más cerca, quizás a 90 metros, y no fueron 3 golpes, fueron 7. Luego silencio, luego 11. Los conté. Sé que los conté porque escribí los números en mi cuaderno de campo a la luz de la linterna frontal. 7 golpes a la 1:15. 11 golpes a la 1:42. El patrón se movía en un círculo aproximado alrededor de mi posición. Me dije que era hielo cayendo de las ramas de los árboles. Me dije que era expansión térmica. Me dije que era cualquier cosa excepto lo que una parte enterrada de mi cerebro empezaba a sospechar. A las 2:30 oí pasos en la nieve fuera del vivac. Pesados, crujientes, deliberados. Dieron una vuelta a la tienda, en el sentido de las agujas del reloj, a unos 3 metros de distancia. Me quedé completamente quieto con la linterna frontal en la mano y el spray para osos, sin el seguro, respirando tan superficialmente que podía oír los latidos de mi corazón en los oídos. Los pasos se detuvieron justo detrás de la tienda, ladera arriba de mi cabeza. Oí una respiración, lenta, profunda y rasposa.
como si algo con una infección pulmonar aspirara aire a través de tejido dañado. Entonces lo olí. Carroña en descomposición mezclada con un olor almizclado a animal y algo acre, como amoníaco o basura fermentada. El olor era tan fuerte que me lloraban los ojos dentro de la tienda. Quería mirar fuera. Todo mi instinto me decía que confirmara la amenaza, identificara al animal, evaluara el peligro. Pero otro instinto, más antiguo y profundo, me decía que me quedara quieto, en silencio, que no le hiciera saber que estaba despierto. Me quedé tumbado durante lo que me pareció una hora, pero que probablemente fueron 5 minutos, mientras la respiración continuaba y el olor se intensificaba e intentaba recordar si los osos negros se desplazaban alguna vez en invierno en New Hampshire, y si lo hacían, si olerían así y si respirarían así, y si darían vueltas a una tienda de esta manera. La respuesta a todas esas preguntas era no. La respiración se detuvo, los pasos se alejaron hacia el noreste, de vuelta ladera arriba hacia la cresta. Esperé otros 10 minutos y entonces abrí la cremallera del bivac y miré fuera con la linterna frontal a máxima potencia. Nada, solo nieve esculpida por el viento y la masa oscura de las rocas sobre mí y abetos dispersos doblados bajo el peso de la nieve. Barrí con el haz de luz en un círculo completo. No se veían huellas en la nieve dura y compacta alrededor de mi tienda, o al menos ninguna que pudiera distinguir en la oscuridad con sombras por todas partes y mis manos temblando tanto que el haz de luz se movía como un estroboscopio. Cerré la tienda y miré el reloj, las 3:07. Menos de 4 horas hasta que pudiera justificar recoger y descender con la luz del crepúsculo. Puse la alarma a las 6:00 e intenté dormir, pero cada sonido del exterior me hacía sobresaltar. La alarma nunca sonó porque algo me despertó a las 5:15 sacudiendo las rocas sobre mi bivac. Se sintió como un terremoto, una vibración sostenida que hizo temblar los postes de mi tienda y desprendió nieve del afloramiento de encima. Agarré mi linterna frontal y salí a toda prisa del saco de dormir justo cuando algo enorme golpeó el suelo fuera de la tienda, en el lado noreste. Algo que aterrizó con tanta fuerza que lo sentí a través del suelo de nieve compacta. Apagué la linterna y escuché. Nada, ni respiración, ni pasos. Solo el viento y mi propio pulso martilleando en mi garganta. Esperé 5 minutos y luego encendí la linterna frontal a baja potencia y abrí la cremallera de la tienda. Había una roca en la nieve a 4,5 metros de mi bivac. Tenía aproximadamente 1 metro de diámetro de granito angular y no estaba allí cuando monté el campamento. Había venido del afloramiento rocoso de encima, a unos buenos 9 metros en vertical, y el cráter de impacto en la nieve tenía 45 centímetros de hondo. Dirigí el haz de mi linterna hacia las rocas y vi un hueco en la formación donde la roca había sido desprendida. Imposible que fuera el viento, imposible que fuera natural. Algo había hecho palanca para soltar una roca de 135 kilos y la había dejado caer, o la había lanzado, o la había hecho rodar ladera abajo sobre mi posición. Me quedé allí, en la oscuridad previa al amanecer, con la nieve empezando a caer y mi aliento empañándose frente a mi cara, y tomé una decisión. Iba a descender, inmediatamente, al diablo con la tormenta, al diablo con el protocolo, al diablo con el programa de comunicación. Volví al bivac y empecé a recoger. Saco de dormir embutido, esterilla deshinchada, hornillo plegado, raciones aseguradas. Me movía rápido con las manos torpes por la adrenalina y el frío cuando oí la vocalización. Vino directamente de ladera arriba, quizás a unos 50 metros. Empezó bajo, un estruendo gutural que vibró en mi pecho, y luego se elevó hasta convertirse en algo entre un rugido y una tos. Un sonido que nunca había oído de ningún animal que conociera.
Duró quizás 3 segundos e hizo eco en las rocas, y cuando se detuvo, el silencio posterior pareció más pesado que el propio sonido. Me quedé helado con la mochila a medio cargar y mi tienda aún anclada, y ese olor invadiéndome de nuevo, más fuerte ahora, concentrado y nauseabundo. Agarré el spray para osos y enfoqué mi linterna frontal ladera arriba. 2 ojos me devolvieron el reflejo desde el borde del haz de luz. Estaban quizás a 2 metros del suelo, más separados que los de un humano, y no parpadeaban. Solo miraban fijamente. Golpeé el haz con la mano para hacerlo más brillante y los ojos se desviaron a la izquierda y desaparecieron detrás de las rocas. Oí pasos que se retiraban ladera arriba, pesados y rápidos, crujiendo a través de la nieve encostrada. Me quedé allí quizás 30 segundos con el spray para osos levantado y el dedo en el gatillo, con todos los músculos agarrotados. Luego me moví. Plegué la tienda de Vivac sin desmontarla correctamente, simplemente arranqué las piquetas y la metí en la mochila aún montada. No me importaba la organización, no me importaba el procedimiento. Me eché la mochila al hombro y empecé a bajar por el sendero a las 5:43 con la linterna frontal encendida, el spray para osos en una mano y la radio en la otra. Habré recorrido unos 180 metros cuando me di cuenta de que me seguían. Podía oír pasos paralelos a mí a través de los árboles, al este, manteniendo mi ritmo, manteniéndose justo fuera de mi haz de luz. Me detuve y los pasos se detuvieron. Empecé a andar y ellos empezaron. Probé la radio. Control de Pinkham, aquí Doyle, tráfico de emergencia, cambio, estática. Comprobé la frecuencia. Correcta. Comprobé la batería. Llena. Lo intenté de nuevo. Control de Pinkham a cualquier estación. Aquí el guardabosques Doyle solicitando extracción inmediata de la zona de Hermit Lake. ¿Me reciben? Nada. La radio estaba muerta o bloqueada, o algo interfería con la señal porque no obtenía ninguna respuesta, ni siquiera la estática de la portadora. La enganché a mi mochila y seguí moviéndome. El sendero que baja de Hermit Lake es empinado y técnico en verano, peor en invierno, y yo descendía demasiado rápido para mi seguridad, pero no me importaba. Pisé una placa de verglass a unos 1370 metros y caí con fuerza sobre mi lado izquierdo. Resbalé quizás 4,5 metros y me estrellé contra un árbol. El impacto me dejó sin aliento y me quedé allí jadeando con la cara en la nieve, la mochila torcida y un dolor que se extendía por mi cadera y costillas. Oí los pasos de nuevo, más cerca ahora, bajando la ladera detrás de mí. Me obligué a levantarme y seguí moviéndome. Mi pierna izquierda me dolía a rabiar y estaba bastante seguro de haberme fisurado una costilla, pero no podía parar. El cielo se estaba aclarando, una falsa aurora se filtraba a través de las nubes y la nieve caía con más fuerza. Podía ver a unos 9 metros con la luz creciente. Descendí a través de la zona de Krumholz y de vuelta a los árboles, y los pasos me acompañaron todo el camino, nunca a menos de 45 metros, nunca a más de 90, simplemente marcando mi paso como un lobo acechando a una presa herida. A 1800 metros probé la radio de nuevo. Seguía muerta. Miré mi móvil. Sin cobertura, pero eso era de esperar. Tenía el mensajero por satélite como respaldo, pero estaba enterrado en mi mochila y no iba a pararme a buscarlo. Avancé a través del bosque en la nieve crepuscular con la respiración entrecortada y la pierna palpitando, y ese olor persistiendo en el aire a mi alrededor. Los pasos se detuvieron a unos 1070 metros. No me di cuenta al principio, estaba demasiado concentrado en no volver a caer, pero cuando me detuve para ajustar mi mochila me di cuenta de que el bosque estaba en silencio, excepto por el viento. Ni pasos, ni respiración, nada. Me quedé allí escuchando y observando,
y poco a poco me convencí de que lo había logrado, de que lo que fuera que me había estado siguiendo se había dado la vuelta, de que estaba a salvo. Empecé a moverme de nuevo. Recorrí otro medio kilómetro antes de que me golpeara el viento. El frente de la tormenta llegó 6 horas antes. A las 7:20 todavía estaba a 3 kilómetros del inicio del sendero cuando la velocidad del viento saltó de 20 nudos a probablemente 60 en el lapso de 5 minutos. La nieve pasó de caer a ser horizontal. La visibilidad se redujo a 3 metros. La temperatura se desplomó. Ahora me movía en medio de una ventisca blanca, siguiendo el sendero por el tacto y la memoria, y por alguna marca desvaída ocasional cuando podía encontrarla. Mi reloj GPS me daba coordenadas, pero no podía ver la pantalla con claridad con la nieve pegada a mi cara. Me bajé las gafas de ventisca y seguí avanzando. Mi temperatura corporal estaba bajando. Podía sentirlo en mis dedos, en los pies, en la forma en que mis pensamientos se volvían lentos y fragmentados. Necesitaba bajar del límite arbóreo, encontrar refugio, esperar a que pasara lo peor de la tormenta. Probé la radio de nuevo. Aún nada. Busqué puntos de referencia y solo vi blanco. El sendero estaba desapareciendo bajo la nueva acumulación. Ahora navegaba a estima con el rumbo de la brújula, la memoria del terreno y pura terquedad. A las 8:00 tomé una decisión. No podía llegar al inicio del sendero. La tormenta era demasiado agresiva y mi ritmo demasiado lento, y si seguía adelante iba a cometer un error de navegación y terminar perdido con visibilidad nula. Necesitaba hacer vivac, inmediatamente, y aguantar. Encontré un grupo de abetos con ramas entrelazadas que proporcionaban algo de cobertura y dejé caer mi mochila. Montar el vivac en condiciones de ventisca es una pesadilla. El viento no paraba de arrancarme la tienda de las manos. La nieve llenaba mi mochila tan rápido como podía sacar el equipo. Tenía los dedos entumecidos dentro de los guantes. Conseguí levantar la tienda y anclarla después de 15 minutos de lucha. Me metí dentro y empecé a organizar mi equipo. Saco de dormir, esterilla, hornillo. Necesitaba entrar en calor. Encendí el hornillo y derretí nieve para tener agua caliente. La batería de mi móvil estaba al 40% por el frío. Lo apagué para conservar energía. Mi radio seguía muerta. Comprobé el mensajero por satélite. Funcionaba, pero enviar un SOS desencadenaría una respuesta completa de búsqueda y rescate y no estaba seguro de haber llegado a ese punto todavía. Estaba a cubierto, tenía comida y combustible para 3 días, tenía capas de ropa y un hornillo que funcionaba. La tormenta pasaría, podía esperar y descender cuando las condiciones mejoraran. Esa era la evaluación racional. Pero mis manos seguían temblando y no dejaba de oír aquellos pasos en mi memoria y oler ese hedor a carroña y ver aquellos ojos reflejados en el haz de mi linterna, y sabía que me estaba mintiendo a mí mismo sobre lo que había encontrado ahí arriba. Me obligué a beber agua caliente y comer una barrita de ración y a comprobar si tenía congelaciones en los dedos de los pies. Todo funcional. Todo según el manual. Sellé el vivac, me metí en mi saco de dormir y escuché el viento. La tormenta alcanzó su punto álgido hacia el mediodía. Lo sé porque miraba mi reloj cada 15 minutos, como si eso fuera a hacer que el tiempo pasara más rápido. El viento arrasaba el bosque con un sonido como de trenes de mercancías. La tienda de vivac se flexionaba y tensaba contra las piquetas, pero aguantaba. La nieve se acumulaba contra el lado de Barlovento y me enterraba parcialmente, lo que en realidad era un buen aislamiento. Estaba caliente dentro de mi sistema de descanso. Estaba a salvo. Iba a estar bien. Eso es lo que me repetía. Eso es lo que necesitaba creer. Entonces, a las 12:47, oí los golpes de nuevo.
3 impactos, 10 segundos de diferencia. El mismo patrón que la noche anterior. Venían de algún lugar al oeste de mi posición, quizás a 90 metros, apenas audibles por encima del viento. Me quedé completamente quieto y escuché. Los golpes se repitieron, 7 esta vez, luego 11. Luego algo que sonaba como si se golpeara repetidamente el tronco de un árbol, un patrón rítmico, como un tamborileo, que duró quizás 20 segundos antes de detenerse. Miré mi reloj y tomé nota. 12:49. Patrón de golpes al oeste. Visibilidad 0. Intenté convencerme de que eran daños por el viento, ramas rompiéndose, árboles cayendo bajo el peso de la nieve. Pero el patrón era demasiado deliberado, demasiado rítmico, demasiado claramente intencionado. A las 13:15 algo golpeó el lateral de mi bivac. Sonó como una roca o un trozo de hielo, lo suficientemente pesado como para flexionar la pared de la tienda hacia adentro y sacudir la nieve del techo. Agarré mi linterna frontal, abrí la cremallera de la entrada y miré hacia la ventisca. Nada visible, solo nieve arremolinada y las formas oscuras de los abetos a mi alrededor y el viento rasgando el bosque. Cerré la tienda y esperé. Otro impacto, lado noreste, más fuerte esta vez. Luego otro, suroeste, luego norte. Venían de diferentes direcciones, espaciados uniformemente, quizás con 2 minutos de diferencia. Algo estaba rodeando mi posición en la tormenta y lanzando proyectiles. Agarré el spray para osos y lo mantuve listo. Los impactos continuaron. 13:20, 13:23, 13:26, 13:30. Los conté, 11 en total. Luego se detuvieron. Esperé en silencio con el pulso martilleando, el viento gritando y mis manos aferradas al bote de spray para osos. Nada, ni pasos, ni respiración. La tormenta era demasiado ruidosa para oír algo sutil. Estaba funcionalmente ciego y sordo aquí fuera. Sellé el bivac de nuevo y probé la radio. Muerta. Probé el mensajero por satélite. Funcional. Escribí un mensaje al control. Bivaqueando en coordenadas GPS debido a tormenta. Múltiples sonidos anómalos y posible encuentro con fauna. Estado actualmente estable. Actualizaré a las 18:00. Le di a enviar. El mensajero mostró el mensaje en cola para la transmisión por satélite. Observé el indicador de estado durante 5 minutos. Nunca se envió. La señal estaba bloqueada o retrasada o la tormenta estaba interfiriendo. Lo guardé e intenté dormir. Me desperté cuando algo rasgaba la pared de la tienda a las 17:38. Sé la hora exacta porque estaba mirando mi reloj cuando ocurrió. El lateral del bivac se abrió de arriba abajo con un sonido como de lona rasgándose, y de repente estaba mirando la tormenta a través de un tajo de 60 centímetros en el nylon. El viento y la nieve entraron de inmediato. Me incorporé de un salto y vi algo oscuro y enorme moviéndose fuera. Algo lo suficientemente alto como para que su silueta bloqueara la luz gris de la tormenta. Agarré mi linterna frontal y la encendí, y el haz captó un atisbo de pelo oscuro y enmarañado, un hombro más ancho que el de cualquier humano y un brazo que parecía demasiado largo, y luego desapareció, alejándose en la ventisca con pasos que no pude oír por encima del viento. La tienda estaba comprometida. El tajo dejaba entrar nieve y viento y estaba perdiendo calor rápidamente. Agarré mi cinta de reparación e intenté parchear el desgarro desde dentro, pero los bordes de nylon se agitaban y estaban mojados y la cinta no pegaba bien. Conseguí un sellado parcial, pero falló en cuestión de segundos. La temperatura exterior era probablemente de 10 grados bajo cero. La sensación térmica quizás de 30 bajo cero. No podía quedarme aquí. El bivac estaba destruido. Necesitaba construir un refugio de emergencia o me congelaría antes del amanecer.
Agarré mi saco de dormir, la esterilla y el saco de bivac de emergencia y salí a rastras a la tormenta. La visibilidad era de quizás 1,5 metros. Me desorienté de inmediato. No podía ver el sendero, no podía ver puntos de referencia. El reloj GPS mostraba coordenadas, pero no tenía la claridad mental para procesarlas. Necesitaba un refugio ya. Recordé las historias de mi abuelo de Corea, la supervivencia en invierno en condiciones como estas, y tomé una decisión que probablemente me salvó la vida. Encontré un ventisquero de nieve consolidada contra un árbol caído, de quizás 1,20 metros de profundidad, y empecé a cavar. Excavé una zanja paralela al tronco, lo suficientemente larga para que cupiera mi cuerpo, lo suficientemente profunda para quedar por debajo del viento. Forré el fondo con mi esterilla y mi saco de bivac de emergencia. Me metí dentro con mi saco de dormir y mi mochila, y usé la nieve excavada para rellenar la abertura sobre mí, dejando un pequeño agujero de ventilación cerca de mi cara. Luego me cubrí la cabeza con el saco de dormir y esperé. El agujero en la nieve era oscuro y estrecho, y podía oír mi respiración haciendo eco en el espacio confinado, pero estaba fuera del viento. La nieve era aislante. Mi temperatura corporal empezó a estabilizarse. Me quedé allí, en la oscuridad, escuchando la tormenta rugir sobre mi cabeza, e intenté no pensar en lo que había destrozado mi tienda. Intenté no pensar en aquellos ojos reflejándose en mi linterna. Intenté no pensar en el hecho de que estaba enterrado en la nieve en medio de una ventisca con temperaturas bajo cero y sin comunicación, y con algo que no debería existir cazándome. Me concentré en respirar. Inspira durante 4 segundos, aguanta 4, expira durante 4, aguanta 4. Repite. Es una técnica que enseñan para controlar el pánico. No sé cuánto tiempo la usé. El tiempo dejó de tener sentido en la oscuridad. Puede que me durmiera. Puede que simplemente me disociara. Cuando volví a mirar el reloj, eran las 21:00 horas. Llevaba más de 3 horas en el agujero de nieve. La tormenta seguía rugiendo sobre mí. Podía oírla como un rugido distante, amortiguado por la nieve. Tenía los dedos de los pies entumecidos, los de las manos también, pero estaba vivo. Me quedaban unas 9 horas hasta el amanecer. Si podía mantenerme consciente y conservar mi temperatura corporal, podría sobrevivir. Ese era el objetivo. Sobrevivir hasta el amanecer, luego salir, luego navegar hasta el inicio del sendero, luego largarme de esta montaña y no hablar nunca de lo que pasó. A las 23:45 oí la vocalización de nuevo. Estaba amortiguada por la nieve, pero era inconfundible. El mismo rugido tos gutural que había oído a las 5:15 de esa mañana. Sonaba cerca, quizás a menos de 15 metros. Me quedé completamente quieto y escuché. La vocalización se repitió. Luego oí pasos en la nieve justo encima de mi posición. Pesados, lentos, deliberados. Algo estaba caminando sobre el ventisquero bajo el que estaba enterrado. Podía sentir la compresión a través de la nieve, un asentamiento y desplazamiento que hacía mi bolsa de aire más pequeña. Los pasos se detuvieron justo encima de mi cabeza. Contuve la respiración, no sé por qué. Instinto, quizás. Los pasos continuaron. Los oí dar vueltas por la zona, cruzando de un lado a otro, buscando. Me di cuenta con absoluta claridad de que me estaba buscando. Sabía que estaba cerca. Me había rastreado desde el bivac destruido hasta este ventisquero. Estaba cazando. Me quedé en mi agujero de nieve con el corazón desbocado, la respiración superficial y ese olor filtrándose a través de la nieve a mi alrededor. Ese hedor a carroña, basura y amoníaco, y supe que si me encontraba estaba muerto. No había forma de luchar contra algo de ese tamaño, ni de escapar de ello, ni de razonar con ello.
Mi única ventaja era el ocultamiento. Era invisible bajo 1 metro de nieve y mientras siguiera siendo invisible, tenía una oportunidad. Los pasos continuaron durante lo que pareció 1 hora, pero probablemente fueron 20 minutos. Luego se alejaron hacia el norte y se desvanecieron entre los sonidos de la tormenta. Esperé otra hora antes de permitirme respirar normalmente. Mi reloj marcaba la 1:30. Me quedaban 5 horas y media hasta el amanecer. Intenté mantenerme despierto, pero el agotamiento y la falta de oxígeno en el espacio confinado me estaban venciendo. Me desvanecía y volvía en mí. Soñé que estaba de vuelta en la estación de guardabosques rellenando papeles. Soñé que estaba en mi apartamento en North Conway viendo la tele. Soñé que estaba de pie frente al vivac rasgado mientras algo me rodeaba en la oscuridad y no podía moverme, ni gritar, ni correr. Me desperté con la linterna frontal en la mano y sin recordar haberla encendido. El indicador de batería estaba en rojo. La apagué para ahorrar energía. El aire en el agujero de nieve estaba viciado y me estaba mareando. Rasqué el agujero de ventilación con los dedos para ensancharlo. Entró aire fresco y frío y lo aspiré como si fuera agua. Mi reloj marcaba las 4:15, 90 minutos para el amanecer. Podía lograrlo, tenía que lograrlo. A las 5:30 la tormenta empezó a amainar. Podía oír cómo el viento perdía fuerza, la furia se convertía en ráfagas intermitentes. Esperé otros 30 minutos y luego empecé a salir. La nieve sobre mí se había consolidado y tuve que usar mi navaja para romper la costra. Cuando mi mano atravesó y salió al aire libre todavía estaba oscuro, pero el cielo estaba despejado y podía ver estrellas. Ensanché la abertura y salí del agujero a un paisaje transformado. Todo estaba sepultado bajo 1 metro de nieve fresca. La temperatura había bajado a lo que parecían 25 grados bajo cero. El viento estaba en calma. Me puse de pie, miré a mi alrededor, vi el bosque en la penumbra gris del amanecer y empecé a reír. No sé por qué. Histeria quizás, alivio, estaba vivo. Había sobrevivido a la noche. Miré mi reloj GPS y confirmé mis coordenadas. Estaba a unos 3 kilómetros de Pinkham Notch. Podía caminar eso en 90 minutos incluso con nieve profunda. Empecé a moverme hacia el este. Mi pierna izquierda estaba rígida y dolorida por la caída, pero funcional. Me abrí paso hundiéndome en los ventisqueros. Mantuve el rumbo y me concentré en poner un pie delante del otro. El cielo se aclaró a un azul pálido. El sol salió por la cresta a las 6:47 y nunca en mi vida he estado tan agradecido de ver la luz del día. Llegué al centro de visitantes de Pinkham Notch a las 8:20. Había otros 2 vehículos en el aparcamiento, probablemente personal del AMC revisando las instalaciones después de la tormenta. Encontré mi camioneta e intenté abrir la puerta, congelada. Usé mi navaja para quitar el hielo de la junta y conseguí abrirla. El interior estaba a 10 grados bajo cero. Entré e intenté arrancar. La batería estaba muerta, completamente agotada por el frío. Me senté allí 1 minuto y luego cogí mi mochila y caminé hacia el centro de visitantes. La puerta estaba abierta. Dentro encontré a un guardabosques que no conocía haciendo una revisión de las instalaciones. Levantó la vista cuando entré y su cara pasó de neutral a alarmada en medio segundo. Probablemente tenía un aspecto horrible. Congelaciones en la nariz y las mejillas, nieve apelmazada en el pelo y la barba, cojeando por la pierna lesionada. Le dije que necesitaba su radio. Me la entregó sin hacer preguntas. Llamé al control e informé de mi posición. Solicité un arranque para el vehículo y una evaluación médica. El control acusó recibo y dijo que tendrían a alguien allí en 20 minutos. El guardabosques me preguntó si estaba bien. Dije que sí. Me preguntó qué le había pasado a mi cara. Dije que congelaciones por la tormenta. Me preguntó si había vivaqueado durante la noche.
Dije que sí. Me preguntó si había estado solo. Hice una pausa. Esa era la pregunta. ¿Había estado solo? ¿Cuál era la verdadera respuesta a eso? Dije que sí. Había estado solo. Él asintió y me ofreció café. Me lo bebí mientras esperábamos el vehículo de respuesta. El supervisor del distrito llegó a las 9:00 con un técnico sanitario. Arrancaron mi camioneta con pinzas y el técnico me examinó. Congelaciones en la nariz y las mejillas, leves, posible costilla fisurada en el lado izquierdo, cadera magullada, deshidratación y agotamiento leves, nada crítico. El supervisor me pidió un informe verbal. Le dije que había bivaqueado en Hermit Lake, evaluado los refugios, intentado descender antes de la tormenta, pero que me había atrapado la ventisca, que había establecido un bivac de emergencia a unos 1070 metros, que había aguantado la tormenta en un agujero de nieve y que había descendido con las primeras luces. Me preguntó si había tenido algún fallo en el equipo. Dudé. Luego dije que mi tienda de bivac había sido dañada por el viento y que había tenido que abandonarla. Tomó nota. Me preguntó si había activado mi baliza de emergencia. Dije que no, que había mantenido el control de la situación en todo momento. Me preguntó si había podido pedir ayuda por radio. Dije que no, que había experimentado fallos de comunicación por radio consistentes con la interferencia del terreno y el clima. Él asintió. Explicaciones estándar. Lenguaje burocrático estándar. Todo encajando en pulcras categorías oficiales. Me preguntó si necesitaba algo más. Dije que una tienda de bivac de repuesto y un par de días libres. Dijo que tramitaría la solicitud de material y aprobó 3 días de permiso de recuperación. Le di las gracias y me fui a casa en coche. No miré las fotos de mi móvil hasta esa noche. Había hecho 6 fotos de las huellas que encontré en el sendero durante la subida. Cuando las abrí, descubrí que las 6 estaban corruptas. Los archivos de imagen mostraban mensajes de error sobre datos no válidos o no mostraban más que estática gris. Revisé mis otras fotos del viaje. Las de la evaluación de los refugios estaban bien. Las capturas de pantalla de las coordenadas GPS estaban bien. Solo las fotos de las huellas estaban destruidas. Comprobé los metadatos. Los archivos existían. Se habían creado en las marcas de tiempo correctas. Pero los datos de la imagen eran irrecuperables. Probé 3 programas de recuperación diferentes. Nada. Las borré y me quedé mirando el móvil un rato. Luego conecté la tarjeta SD de mi cámara de respaldo que llevaba en la mochila. No tenía ni una sola foto porque nunca la saqué para usarla durante el viaje. La tarjeta estaba en blanco. Revisé mis notas de campo. Había escrito las coordenadas GPS de la ubicación de las huellas, pero la tinta estaba corrida e ilegible por la humedad. Había escrito notas con marcas de tiempo sobre los patrones de los golpes, pero al mirarlas ahora en mi apartamento parecían una locura. 7 golpes 0115, 11 golpes 0142. Patrón circular, ojos a 2 metros de altura. ¿Qué se suponía que debía hacer con eso? ¿Qué se suponía que debía informar? El Conway Daily Sun publicó una historia 4 días después sobre un guardabosques del servicio forestal que sobrevivió a condiciones extremas durante la ventisca de diciembre. Me entrevistaron por teléfono. Les di la versión oficial. La tormenta de invierno me sorprendió durante una patrulla de rutina. Bivac de emergencia. Protocolos de supervivencia estándar. Todo según el manual. Lo publicaron con el titular Guardabosques atribuye su supervivencia a su entrenamiento tras una noche de tormenta e incluyeron una cita del supervisor del distrito sobre la preparación adecuada para el invierno. Los daños a mi refugio se atribuyeron a vientos extremos que superaron los 130 km/h. La cita lo hacía sonar heroico, como si me hubiera enfrentado a la naturaleza y hubiera ganado gracias a la habilidad y la determinación.
Nadie mencionó el nylon rasgado. Nadie mencionó proyectiles golpeando mi tienda en un patrón circular. Nadie mencionó pasos, ni vocalizaciones, ni ojos reflejándose en la oscuridad. La historia salió en la página 3 y recibí una carta de recomendación del supervisor regional 2 semanas después. Rechacé un ascenso en enero. Me ofrecieron un puesto de líder en el equipo de patrulla de invierno. Más responsabilidad, mejor sueldo, la continuación del trabajo que había estado haciendo durante 4 años. Les dije que estaba interesado en pasar a mantenimiento de senderos. Parecieron sorprendidos. Dije que quería un cambio. Tramitaron el traslado y para febrero ya estaba trabajando en turnos de día en equipos de senderos de baja cota, despejando árboles caídos, manteniendo puentes peatonales e instalando sistemas de drenaje. Un trabajo que me mantenía por debajo del límite arbóreo. Un trabajo que me mantenía rodeado de otras personas. Un trabajo que me llevaba de vuelta al inicio del sendero a las 16:00 todos los días. Los síntomas de TBT empezaron en marzo. Estaba en casa, en mi apartamento, y se encendía el radiador y yo volvía a estar en el agujero de nieve escuchando pasos sobre mí. Estaba en el supermercado y alguien pasaba con demasiada colonia y yo olía ese hedor a carroña y tenía que irme de la tienda. Intentaba dormir y el viento hacía vibrar mi ventana y oía el patrón de golpes en mi cabeza. 3 impactos, 10 segundos, 7, 11, repetir. Empecé a tener ataques de pánico en el pasillo de los congelados del supermercado. Empecé a evitar el bosque en mis días libres. Dejé de acampar en invierno por completo. Un amigo me invitó a una travesía de esquí en las Presidentials en abril y puse una excusa. Otro amigo me sugirió una ruta de larga distancia en mayo. Y le dije que estaba demasiado ocupado con el trabajo. Me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. Alguien que tenía miedo del bosque. Había pasado toda mi vida adulta en entornos salvajes y ahora no podía pasar por un límite arbóreo sin que se me oprimiera el pecho. Patricia dirige el grupo de apoyo en el centro cívico. Técnicamente es para supervivientes de traumas en la naturaleza, lo que abarca desde víctimas de avalanchas hasta personas que han tenido encuentros cercanos con la fauna, pasando por voluntarios de búsqueda y rescate que lidian con el estrés de la recuperación de cuerpos. Empecé a asistir en junio. Suele haber 7 u 8 personas. Un antiguo empleado de los refugios de la AMC que vio a alguien caer y morir. Un cazador que quedó atrapado en una lud. Un escalador que sobrevivió 3 días perdido con visibilidad nula. Todos tienen una historia. Todos tienen algo que están intentando procesar. Patricia nos pide que compartamos aquello con lo que nos sintamos cómodos. La mayoría de la gente habla de su trauma de forma tangencial. Hablan de las secuelas, la terapia, la medicación, las estrategias que están usando para reconstruir sus vidas. Muy poca gente habla del suceso en sí. Es demasiado crudo, demasiado inmediato. Patricia dice que eso es normal. Dice que el objetivo no es revivir el trauma, sino integrarlo en una narrativa coherente que no te controle. No les he contado lo que vi. Les he dicho que tuve un vivac difícil durante una tormenta de invierno. Les he dicho que experimenté fallos en el equipo y tuve que usar técnicas de supervivencia de emergencia. Les he dicho que la experiencia me dejó con ansiedad en torno a las condiciones invernales. Todo eso es cierto, pero no es la verdad. La verdad es que pasé una noche siendo cazado por algo que se movía como un hombre. Olía a muerte, medía casi 3 metros de alto y rasgó nylon de calidad militar como si fuera papel de seda. La verdad es que sobreviví enterrándome en la nieve y haciéndome el muerto mientras me buscaba.
La verdad es que no tengo pruebas ni evidencias ni una explicación racional, y cada informe oficial que presenté dice que fueron daños por el viento. La verdad es que me quedo despierto por la noche preguntándome si todavía está ahí arriba, preguntándome si está vigilando los senderos, preguntándome si alguien más se lo ha encontrado. Y ha tenido demasiado miedo de informar porque ¿quién les creería? La semana pasada Patricia me preguntó si estaba preparado para hablar de lo que realmente pasó en el Mount Washington. Dije que no. Me preguntó si pensaba volver alguna vez a la patrulla de invierno. Dije que no. Me preguntó si creía que lo que experimenté fue real. A eso no respondí. Porque en el momento en que lo diga en voz alta a otra persona, en el momento en que cruce esa línea del cuestionamiento interno a la declaración externa, estaré admitiendo algo que lo cambia todo. Estaré admitiendo que hay cosas en el bosque que no entendemos. Estaré admitiendo que los mapas están incompletos. Estaré admitiendo que huí de algo que no puedo explicar y lo dejé sin desafiar y sin confirmar, y que sigue ahí fuera y no estoy haciendo nada al respecto. Los datos de personas desaparecidas en el Bosque Nacional de White Mountain son extensos. Los he estado revisando metódicamente desde abril. El Servicio Forestal guarda registros de cada operación de búsqueda y rescate, cada cuerpo recuperado, cada desaparición sin resolver. Hay patrones y sabes qué buscar. Agrupaciones de desapariciones en cuencas específicas. Informes de excursionistas sobre sentirse observados, fallos de cámaras de rastreo en ciertas áreas, degradación de pruebas en campamentos recuperados. La mayor parte se atribuye a los peligros habituales de la naturaleza: hipotermia, caídas, eventos cardíacos, ataques de animales, perderse. Pero hay un subconjunto de casos que no encajan en los perfiles típicos. Personas experimentadas en actividades al aire libre que desaparecen sin explicación lógica. Equipo encontrado dañado de maneras que no coinciden con el comportamiento animal conocido. Últimas posiciones conocidas que sugieren un movimiento deliberado lejos de la seguridad en lugar de desorientación. He estado cruzando estos casos con datos meteorológicos, fases lunares y patrones estacionales. No sé lo que estoy buscando, quizás una confirmación de que no estoy loco, quizás pruebas de que alguien más ha visto lo que yo vi. Quizás un patrón que explique por qué estaba allí esa noche y por qué me eligió a mí. No he encontrado nada concluyente, pero he encontrado suficientes anomalías para seguir buscando. Suficientes inconsistencias para sugerir que las narrativas oficiales no están completas. Suficientes datos para hacerme pensar que no fui la primera persona en encontrar algo en esas montañas que los libros de texto dicen que no existe. Sigo yendo al grupo de apoyo todos los jueves. Sigo trabajando en mantenimiento de senderos. Sigo viviendo en North Conway, evitando el invierno, sobresaltándome con el ruido del viento y mirando por encima del hombro cuando estoy en el bosque, incluso durante el día, incluso en senderos concurridos, incluso con otras personas alrededor. Patricia dice que estas son respuestas normales al estrés traumático. Dice que disminuirán con el tiempo con tratamiento y estrategias de afrontamiento. Dice que necesito confiar en el proceso. Pero la confianza requiere honestidad, y no he sido honesto con ella ni con el grupo ni con nadie, excepto conmigo mismo a las 3 de la mañana cuando no puedo dormir y estoy mirando al techo y oyendo esos pasos sobre mí en la nieve, oliendo ese hedor y viendo esos ojos reflejados en mi linterna moribunda, y sabiendo con absoluta certeza que algo me estaba cazando y solo sobreviví porque me escondí como una presa y siguió su camino y tuve suerte. Eso es lo que debería haber dicho cuando el guardabosques en Pinkham Notch me preguntó si había estado solo. No estaba solo. Algo estaba conmigo en esa montaña, y no sé qué era y no sé si sigue allí.
pero sé que era real, y sé que me quería muerto y sé que nunca podré probarlo. Esa es la verdad. Con eso estoy viviendo. Por eso ya no puedo acampar en invierno. Por eso me transferí de la patrulla. Por eso estoy sentado en el sótano de un centro cívico cada jueves por la noche con 7 extraños tratando de procesar algo que ni siquiera puedo nombrar. La semana pasada, Patricia me preguntó si estaría dispuesto a hablar con un investigador de la UNH que estudia los encuentros con la fauna en las White Mountains. Dije que lo pensaría. Me dio su información de contacto. Se llama Dr. Robert Hammond. Es un biólogo de vida silvestre que lleva 15 años documentando comportamientos animales inusuales en la región. Patricia dijo que es discreto, que no juzga y que ha oído historias similares a la mía. Aún no lo he llamado. Llevo 6 días con el número de teléfono en la encimera de la cocina. A veces lo cojo, marco los 3 primeros dígitos y luego cuelgo. Porque una vez que hable con él, una vez que se lo cuente a alguien fuera del entorno controlado del grupo de apoyo, se vuelve oficial, se vuelve público. Se convierte en parte de mi historial permanente como el guardabosques del servicio forestal que afirma que fue atacado por Pie Grande en diciembre de 2023. El radiador se acaba de encender. Puedo oírlo vibrar en la rejilla. Me tiemblan las manos. Vuelvo a estar en el agujero de nieve escuchando pasos sobre mi cabeza. Veo esos ojos en la oscuridad. Huelo ese hedor. Siento cómo se rasga la pared de la tienda y veo esa silueta contra la luz de la tormenta. Han pasado 19 meses desde el suceso y está tan vívido como ayer. Patricia dice que eso es normal. Dice que el trauma existe fuera del tiempo lineal. Dice que el objetivo es reducir la frecuencia y la intensidad de estos episodios a través del procesamiento y la integración. Dice que estoy progresando. ¿Pero progresando hacia qué? ¿Hacia aceptar que nunca tendré pruebas? ¿Hacia aceptar que sobreviví a algo inexplicable y que el resto de mi vida es solo gestionar las secuelas? ¿Hacia aceptar que cada vez que vea un límite arbóreo, oiga el viento en las ramas o huela algo fétido en el bosque, voy a recordar esa noche y sentir ese mismo terror y no hay nada que pueda hacer al respecto? Se supone que estoy documentando esto con fines terapéuticos. Eso es lo que sugirió Patricia. Escríbelo, sácalo de tu cabeza y ponlo en papel. Crea una narrativa coherente. Pero ¿cuál es la narrativa aquí? Guardabosques va a las montañas. Guardabosques se encuentra con algo que no debería existir. Guardabosques sobrevive gracias a la suerte y a un entrenamiento básico de invierno. Guardabosques vuelve a casa cambiado. Guardabosques no puede probar nada. Guardabosques lucha con la vida normal. Esa es la historia. A eso se reduce todo esto. Y la peor parte es que sé que nunca obtendré respuestas. Nunca sabré qué era. Nunca sabré por qué estaba allí. Nunca sabré si sigue allí. Nunca sabré si fui un objetivo específico o si simplemente estuve en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Nunca sabré si otras personas lo han visto y han guardado silencio como yo. Nunca sabré si haberlo informado oficialmente habría marcado alguna diferencia o si simplemente habría acabado con mi carrera sin lograr nada. El supervisor del distrito me llamó ayer. Dijo que necesitan personal experimentado para la patrulla de invierno esta próxima temporada. Me preguntó si estaría dispuesto a volver a mi antiguo puesto. Dije que no. Me preguntó si estaba seguro. Dijo que harían que valiera la pena, que mi sustituto no estaba funcionando. Dije que estaba seguro. Dijo que respetaba mi decisión, pero que estaba decepcionado. Le di las gracias y terminé la llamada. Luego me senté en mi apartamento durante 1 hora mirando a la nada y preguntándome si soy un cobarde por negarme a volver o si estoy siendo racional por mantenerme alejado de algo que casi me mata. No hay una buena respuesta para eso.
No hay una resolución limpia. Solo está la elección que hice y las consecuencias con las que vivo. Creo que voy a llamar al Dr. Hammond mañana. Creo que necesito hablar con alguien que realmente pueda creerme. Alguien que pueda tener un contexto, datos o explicaciones a las que yo no tengo acceso. Creo que necesito saber si soy el único o si hay otros. Creo que necesito saber si esto es un patrón o si soy una anomalía. Y quizás necesito saber que la investigación existe, que alguien se está tomando esto en serio, que la narrativa oficial de Vientos Extremos no es la única historia que se cuenta, aunque sea la única que llega al registro público. Pero también estoy aterrorizado por lo que podría decirme. ¿Y si hay docenas de informes como el mío? ¿Y si es un patrón conocido y nadie está haciendo nada al respecto porque es demasiado extraño o poco fundamentado o políticamente difícil? ¿Y si hay gente que ha visto cosas peores que yo y ha sobrevivido a cosas peores que yo y están ahí fuera ahora mismo lidiando con el mismo TEPT y el mismo aislamiento y la misma incapacidad total de que alguien les tome en serio? ¿O y si soy el único? ¿Y si mi experiencia es única e inexplicable y no hay patrón ni contexto y simplemente me quedo con esta cosa que me pasó que nunca entenderé y que nadie más validará? Ya no tengo buenas respuestas. Solía tener confianza en mi capacidad para evaluar situaciones en la naturaleza, tomar decisiones acertadas y gestionar el riesgo adecuadamente. Ahora lo cuestiono todo. ¿Realmente vi lo que creo que vi? ¿La tormenta, el agotamiento y el miedo crearon falsos recuerdos? ¿Aluciné con los ojos en el haz de mi linterna? ¿Malinterpreté sonidos naturales como algo intencionado? ¿Estoy adaptando una explicación racional a eventos aleatorios porque mi cerebro necesita un patrón y una narrativa incluso cuando no la hay? He leído sobre la apofenia y la pareidolia y cómo los humanos estamos programados para ver intencionalidad incluso en fenómenos aleatorios. He leído sobre el estrés de supervivencia y cómo afecta a la percepción y la memoria. He leído lo suficiente como para plantar la duda, pero la duda va en ambos sentidos. El vivac rasgado fue real. El patrón de daños fue real. El hecho de que sobreviví enterrándome en la nieve fue real. Las congelaciones en mi cara fueron reales. La costilla fisurada fue real. Algo pasó en esa montaña. Algo lo suficientemente extremo como para requerir protocolos de supervivencia de emergencia. La pregunta es si mi interpretación de los eventos coincide con la realidad objetiva o si he construido una narrativa en torno a una explicación más simple que estoy demasiado traumatizado para aceptar. Patricia diría que es el trauma hablando. Diría que estoy dudando de mi propia cordura porque aceptar la verdad de mi experiencia es demasiado desestabilizador. Diría que el primer paso para sanar es creer en mis propios recuerdos y confiar en mi propia percepción. Pero ella no estaba allí. No vio lo que yo vi, ni oyó lo que yo oí, ni olió lo que yo olí. Ella trabaja a partir de mi testimonio, y mi testimonio es todo lo que tengo, y un testimonio sin corroboración es solo una historia, y las historias pueden ser erróneas. Voy a llamar a Hammond mañana. Voy a contárselo todo. Voy a describir las huellas y los golpes y los pasos y la vocalización y los ojos y la tienda rasgada y el patrón circular y el olor y la forma en que se movía y la forma en que sonaba y cada detalle que pueda recordar. Voy a preguntarle si ha oído relatos similares. Voy a preguntarle qué piensa. Y luego voy a aceptar cualquier respuesta que me dé e intentar construir una vida sobre ella. Porque no puedo seguir viviendo en este limbo donde no sé qué es real y qué es fabricado, y si soy un superviviente o una víctima de mi propio miedo. El grupo de apoyo se reúne de nuevo el jueves. Puede que se lo cuente. Puede que realmente lo diga en voz alta.
Fui cazado por algo que caminaba erguido y medía casi 3 metros de alto y me escondí en un agujero de nieve hasta que se fue. Y no tengo pruebas ni evidencias y todo el mundo piensa que fueron daños por el viento. Pero sé lo que experimenté y necesito que me creáis aunque no pueda probarlo. Quizás eso es lo que necesito. No respuestas, no explicaciones, no la validación de expertos o investigadores o informes oficiales. Solo alguien en esa sala mirándome y diciendo, te creo que algo pasó, creo que no te lo estás inventando. Quizás eso sea suficiente, quizás eso sea todo lo que voy a conseguir. Quizás tenga que ser suficiente porque la alternativa es llevar esto solo el resto de mi vida y no creo que pueda hacerlo. Hoy es 13 de diciembre. Hace un año estaba conduciendo hacia Pinkham Notch con todo el equipo y una misión rutinaria, sin idea de que mi vida estaba a punto de cambiar fundamentalmente. Hace un año estaba seguro de mí mismo. Era capaz y no tenía miedo de las condiciones invernales. Hace un año pensaba que entendía la naturaleza y mi lugar en ella y los riesgos que estaba gestionando. Esa versión de mí ya no existe. Esa versión murió en un agujero de nieve en el Mount Washington mientras algo daba vueltas sobre mi cabeza en una ventisca y me cazaba como a una presa. Lo que sobrevivió es esta persona sentada en un apartamento en North Conway, sobresaltándose con los ruidos del radiador, evitando los límites arbóreos, yendo a grupos de terapia, investigando casos de personas desaparecidas y tratando de decidir si llamar a un biólogo de vida silvestre que podría pensar que estoy loco. Guardo el artículo del Conway Daily Sun en el cajón de mi escritorio. Guardabosques atribuye su supervivencia a su entrenamiento tras una noche de tormenta. Lo leo a veces cuando tengo un mal día. Es una bonita historia, heroica incluso, un testimonio de la preparación adecuada y la competencia profesional. Todo según el procedimiento, todo explicable, todo encajando en categorías pulcras que no amenazan la visión del mundo de nadie, ni requieren preguntas incómodas sobre lo que realmente hay ahí fuera en el bosque. A veces desearía poder creer esa versión. A veces desearía que la narrativa oficial fuera la verdad y que realmente solo hubiera soportado una tormenta, sufrido algunos daños en el equipo, descendido de forma segura y que ese fuera el final. Pero cuando cierro los ojos veo esos ojos reflejándose en la oscuridad y oigo esos pasos en la nieve y huelo ese hedor y siento cómo se rasga la pared de esa tienda y sé con absoluta certeza que la historia publicada es una mentira y que participé en la mentira porque decir la verdad no habría logrado nada excepto destruir mi credibilidad. Con eso estoy viviendo. Eso es lo que me mantiene despierto a las 3 de la mañana. No el miedo a lo que encontré, ni siquiera el trauma de la experiencia en sí, sino el conocimiento de que elegí el silencio, elegí el camino fácil, elegí dejar que la narrativa oficial se mantuviera sin cuestionar porque cuestionarla me habría convertido en el hazmerreír, habría acabado con mi carrera y no habría cambiado nada sobre la realidad de que algo está ahí fuera y sigue ahí fuera y quizás sigue cazando y quizás alguien más se lo va a encontrar. Y quizás no tendrán tanta suerte como yo, y su familia recibirá un informe sobre hipotermia o una caída o haberse perdido, y la verdad permanecerá enterrada como yo me enterré en ese agujero de nieve esperando sobrevivir hasta el amanecer. Voy a llamar a Hammond mañana. Tengo que hacerlo, no por mí, por quien venga después de mí, por quien quiera que esté ahí fuera ahora, caminando por las White Mountains en condiciones invernales pensando que entiende los riesgos. Por quien quiera que esté a punto de aprender lo que yo aprendí. Que la naturaleza es más profunda, más extraña y más peligrosa de lo que cualquier mapa oficial reconoce. Que hay cosas en el bosque para las que no tenemos nombres.
que a veces el viento no es el viento y las sombras no son sombras, y ese olor en el aire no es descomposición de la mortalidad natural de la fauna. A veces es otra cosa, algo que observa desde el límite arbóreo, algo que golpea la madera en patrones deliberados, algo que puede destrozar tu refugio, rodear tu posición, cazarte en una ventisca y desaparecer antes del amanecer sin dejar pruebas. Sobreviví. Eso es lo que importa según Patricia, el supervisor del distrito, el artículo del periódico y todos los que conocen la versión edulcorada de esta historia. Sobreviví, soy funcional, tengo empleo, estoy gestionando mis síntomas, estoy superando el trauma y finalmente integraré esta experiencia en la narrativa de mi vida. Seguiré adelante y quizás incluso vuelva a las actividades de invierno cuando esté preparado. Esa es la trayectoria que todos esperan. Ese es el arco de recuperación. Pero nadie pregunta a qué sobreviví, o por qué tuve que sobrevivir a ello, o qué me costó sobrevivir, o si la supervivencia fue solo suerte y si hubiera estado 3 metros en una dirección diferente, o si el agujero de nieve se hubiera derrumbado, o si me hubiera encontrado, sería una estadística en lugar de un superviviente de trauma. Y el Conway Daily Sun habría publicado una historia diferente sobre un guardabosques que murió en una tormenta de invierno. Y todo el mundo se habría lamentado apropiadamente. Habría seguido adelante y nadie sabría nunca la verdad. La verdad es que estoy vivo porque me escondí. La verdad es que algo me cazó y corrí, me oculté y esperé a que se fuera, y lo hizo, y no sé por qué. La verdad es que todavía lo oigo a veces en mi apartamento cuando intento dormir. Esa vocalización, ese rugido tos gutural que provenía de algo con una caja torácica del tamaño de un barril de cerveza. Ese sonido es lo que oigo cuando se enciende el radiador. Ese sonido es lo que oiré el resto de mi vida. Ese sonido es la prueba de que no me lo estoy inventando, de que mi memoria no es falsa, de que algo real, físico y aterrador estaba a 50 metros de mi agujero de nieve a las 23:45 del 13 de diciembre de 2023 y lo sobreviví. Y tengo que encontrar una manera de vivir con haberlo sobrevivido porque la alternativa es dejar que me destruya por dentro y me niego a darle esa victoria. Todavía estoy aquí. Eso es lo que me digo cuando empiezan los ataques de pánico. Todavía estoy aquí y se ha ido y salí de allí y ahora estoy a salvo y nada puede alcanzarme en este apartamento, en esta ciudad, con esta gente a mi alrededor. Pero a salvo es relativo, a salvo es temporal, a salvo es lo que pensé que estaba cuando montaba ese bivac cerca de Harvard Cabin con mi lista de equipo completa, mis protocolos seguidos y mi entrenamiento al día. A salvo es lo que pensé que estaba hasta que algo que no debería existir demostró lo contrario. A salvo es una ilusión que nos contamos para poder funcionar. La verdad es que nunca estamos a salvo. La verdad es que al bosque no le importa nuestro entrenamiento, ni nuestros protocolos, ni nuestra confianza. La verdad es que hay cosas ahí fuera que son más fuertes, más rápidas y están más adaptadas a ese entorno de lo que nunca estaremos. Y nuestra única ventaja es la tecnología, la luz del día y la suerte. Y a veces eso no es suficiente. Mañana voy a llamar al Dr. Hammond. Mañana voy a contarle todo y a preguntarle qué sabe y a esperar que tenga respuestas. O al menos contexto, o como mínimo la validación de que no estoy loco. Mañana voy a dar el primer paso hacia confirmar lo que experimenté, o descubrir que he estado viviendo en una falsa narrativa construida por el trauma durante un año. De cualquier manera, necesito saberlo. De cualquier manera, necesito seguir adelante, porque ya no puedo quedarme en este limbo. No puedo seguir sobresaltándome con los ruidos del radiador, evitando los bosques, investigando casos de personas desaparecidas
cuestionando mi propia memoria y viviendo en este estado semi-reconocido en el que sé lo que pasó, pero tengo demasiado miedo de decirlo en voz alta, excepto a 7 extraños en el sótano de un centro cívico que son demasiado educados o están demasiado dañados ellos mismos como para desafiarme. Han pasado 19 meses. Las cicatrices de las congelaciones han sanado, la costilla ha sanado, los moratones han desaparecido. Pero el otro daño, el daño invisible, ese sigue fresco, ese sigue activo, ese sigue controlando mi vida de formas que no anticipé y que no puedo gestionar por completo, y quizás sea permanente. Quizás esto es quien soy ahora. El guardabosques que sobrevivió a algo que no puede probar, que no reconocerá por completo y que vive en un perpetuo miedo de bajo grado a volver al entorno que definió su identidad durante 6 años. Quizás no hay recuperación de eso. Quizás solo hay acomodación y adaptación y aprender a funcionar a pesar de ello. Quizás tenga que ser suficiente, pero no parece suficiente. Parece una derrota. Parece dejar que el terror gane. Parece abandonar algo esencial de quien yo era y aceptar una versión disminuida de mí mismo porque confrontar la verdad es demasiado costoso. Y odio eso. Odio que algo que encontré durante quizás 6 horas en total durante una tormenta de invierno tenga tanto poder sobre mi vida. Odio tener miedo del viento, de las sombras, de los olores y de los sonidos que solían ser un ruido de fondo normal. Odio no poder disfrutar más del bosque, no poder encontrar paz en la naturaleza, no poder acceder a lo que me trajo a este trabajo en primer lugar. Odio estar roto de maneras que no entiendo del todo, que no puedo explicar adecuadamente y que quizás nunca pueda arreglar. Así que mañana llamo a Hammond. Y el jueves voy al grupo de apoyo. Y finalmente, quizás el mes que viene o el año que viene voy a volver a acampar en invierno. No en el Mount Washington, no cerca de la Presidential Range, pero en algún lugar más bajo, más seguro y más poblado. En algún lugar donde pueda probar si soy capaz de reclamar aunque sea una pequeña parte de lo que perdí. En algún lugar donde pueda demostrarme a mí mismo que no estoy permanentemente derrotado por una terrible noche en una ventisca. Porque si no puedo hacer eso, si no puedo recuperar ni siquiera eso, entonces ganó. Entonces la cosa que rodeó mi agujero de nieve, destrozó mi vivac y me cazó en la oscuridad llega a definir el resto de mi vida. Y me niego a dárselo. Me niego a dejar que el terror gane. Me niego a seguir roto. Eso es lo que debería haber dicho en el grupo de apoyo cuando Patricia me preguntó si estaba preparado para hablar. Debería haber dicho que no estoy preparado, pero que voy a hacerlo de todos modos porque la preparación es un lujo que ya no puedo permitirme. Debería haber dicho que la verdad me asusta más que la mentira, pero que elijo la verdad de todos modos porque la alternativa es vivir en la negación hasta que no pueda reconocerme a mí mismo. Debería haber dicho que necesito ayuda, que necesito validación y que necesito que alguien me crea incluso sin pruebas, porque la fe es todo lo que me queda. En lugar de eso dije que no estaba preparado, y Patricia asintió, pasó a otra persona y el momento pasó, y yo me quedé en silencio, a salvo y pequeño. Pero mañana es diferente, mañana voy a hacer la llamada, mañana voy a dar el primer paso. Mañana voy a elegir confrontar lo que pasó en lugar de gestionarlo desde la distancia. Mañana voy a decirlo en voz alta a alguien que realmente pueda tener contexto y ver qué pasa después. El radiador se acaba de encender de nuevo. Puedo oírlo vibrar. Puedo sentir cómo se acelera mi ritmo cardíaco. Puedo oler ese hedor en mi memoria, aunque aquí no haya nada más que polvo, resistencias y el olor residual de mi apartamento. Estoy respirando a través de ello. Inspira 4 segundos. Aguanta 4. Expira 4 segundos. Aguanta 4. Repite.
Es solo el radiador, es solo un sonido mecánico. No son pasos en la nieve, no es algo dando vueltas sobre mi cabeza, no es una amenaza. Estoy a salvo, estoy en mi apartamento, estoy en North Conway, estoy rodeado de gente y calles y edificios y luz diurna afuera, aunque ahora mismo sea de noche. Estoy a salvo, pero sé que estoy mintiendo. Sé que estar a salvo es temporal. Sé lo que hay ahí fuera en el bosque y sé que no le importa mi apartamento, ni mis protocolos, ni mi creencia de que la civilización proporciona protección. Sé que sigue ahí. Sé que sigue cazando. Sé que alguien más se lo va a encontrar finalmente, y cuando lo hagan, espero que sean más listos que yo. Espero que consigan pruebas. Espero que salgan de allí. Espero que lo informen y fuercen la conversación que yo tuve demasiado miedo de empezar. Espero que sean más valientes que yo. A esto se reduce todo. No a la supervivencia, no al trauma, ni siquiera a la verdad. Se reduce al coraje. El coraje de decir lo que pasó. El coraje de aceptar las consecuencias. El coraje de que no te crean, se burlen, te ignoren y aún así defender tu experiencia. Eso es lo que me falta. Eso es lo que 19 meses de terapia, grupos de apoyo y sesiones de investigación a medianoche no me han dado. El simple coraje de decirlo en voz alta. Decirlo en serio y aceptar lo que venga después. Quizás mañana. Quizás cuando llame a Hammond. Quizás ese sea el momento en que lo encuentre. O quizás seguiré escondiéndome en mentiras cómodas y narrativas oficiales. Y todo el mundo seguirá creyendo que fueron daños por el viento. Y yo seguiré yendo a grupos de apoyo, trabajando en mantenimiento de senderos, evitando el invierno y sin sanar del todo nunca, porque la sanación requiere honestidad y todavía tengo demasiado miedo de ser honesto. No sé la respuesta. No sé lo que voy a hacer. Todo lo que sé es que estoy sentado aquí a las 22:30 del 13 de diciembre de 2024. Exactamente 1 año y 2 días después de que algo me cazara en una ventisca en el Mount Washington, y todavía tiemblo cuando se enciende el radiador. Esa es la verdad. Ese es mi testimonio. Con eso estoy viviendo. Y mañana tengo que decidir si voy a seguir viviendo con ello solo o si voy a tender la mano y ver si alguien más sabe de lo que estoy hablando y quizás, posiblemente me ayude a entender lo que pasó en esas montañas que no debería haber pasado, pero pasó. El número de teléfono está en la encimera de mi cocina. Dr. Robert Hammond, Departamento de Biología de la Vida Silvestre de la UNH. Patricia dijo que es discreto. Dijo que ha oído historias como la mía. Dijo que podría tener respuestas. Cojo el trozo de papel y miro el número. 10 dígitos. Eso es todo lo que se interpone entre yo y lo que venga después. 10 dígitos y el coraje de marcarlos y esperar a que responda y decir lo que necesito decir. Dejo el papel. Lo haré mañana. Me prometo a mí mismo que lo haré mañana. Pero llevo prometiéndolo 6 días y el mañana sigue sin llegar. Quizás ese sea el verdadero daño, no el TEPT, ni el miedo, ni la hipervigilancia, sino la parálisis, la incapacidad de actuar, la seguridad del silencio frente al riesgo de hablar. Quizás eso es lo que me quitó esa noche. No mi confianza en acampar en invierno o mi comodidad en el bosque, sino mi capacidad de elegir la verdad cuando la verdad es peligrosa. Mi capacidad de ser valiente cuando ser valiente podría costarme todo. Mi capacidad de hacer lo correcto cuando lo correcto es aterrador, incierto y podría no lograr nada. No lo sé, ya no tengo respuestas. Solo tengo preguntas y recuerdos y cicatrices y un número de teléfono en la encimera de mi cocina y un grupo de apoyo los jueves y un trabajo que no me encanta y un apartamento del que rara vez salgo y una vida que es más pequeña de lo que solía ser. Y quizás eso sea suficiente. Quizás eso es todo lo que obtengo.
quizás sobrevivir significa aceptar una existencia disminuida porque la alternativa es confrontar algo para lo que no estoy equipado. Quizás eso esté bien, pero no parece que esté bien. Parece morir lentamente en lugar de todo de una vez. Parece dejar que el terror gane por grados. Parece todo lo que juré que nunca sería cuando me uní al servicio forestal. Elegí el trabajo en la naturaleza y me comprometí a proteger y servir en entornos que exigen coraje y competencia. Ya no soy ninguna de esas cosas. Solo soy alguien que sobrevivió a algo inexplicable y no sabe cómo vivir con ello. El radiador ya está apagado. El apartamento está en silencio. Oigo el tráfico fuera y la tele de alguien a través de la pared y mi propia respiración y nada más. Ni pasos, ni vocalizaciones, ni olor. Solo el sonido ambiente normal, solo la vida, solo la mundana realidad de la existencia después del trauma. Así es como se supone que debe ser la sanación, según Patricia. Momentos de calma, momentos en los que el pasado no se entromete, momentos en los que puedo simplemente estar sin miedo. Pero incluso en estos momentos soy consciente de que la calma es temporal, que otro sonido u olor o recuerdo desencadenará la cascada y volveré a estar en el agujero de nieve y el ciclo se repetirá. Ese es el patrón ahora. Calma interrumpida por terror interrumpido por calma. Para siempre, o al menos hasta que encuentre alguna manera de romperlo. Mañana voy a llamar a Hammond. Lo digo en serio esta vez. Mañana voy a marcar ese número, esperar a que responda, contárselo todo y ver qué dice. Y diga lo que diga, ya sea validación o escepticismo o datos o rechazo, voy a aceptarlo, construir sobre ello y seguir avanzando, porque avanzar es la única dirección que me queda. Hacia atrás lleva a esa noche. Quedarse quieto lleva a la parálisis. Hacia adelante es incierto, pero al menos es movimiento. Al menos es una elección. Al menos soy yo decidiendo lo que viene después en lugar de dejar que el miedo decida por mí. Eso es suficiente por esta noche. Eso es todo lo que tengo. Mañana lo haré mejor. Mañana seré más valiente. Mañana daré el primer paso hacia lo que venga después de esto. Pero esta noche solo voy a sentarme aquí en mi apartamento silencioso, escuchar los sonidos ambientales, respirar a través de la ansiedad y sobrevivir un día más. Porque sobrevivir es lo que hago ahora. Es quien soy. El guardabosques que sobrevivió a algo imposible.